establecido. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos más fe todavía, para que nosotros creamos más en nuestro Señor, en ese Dios que no cambia y que está en todo momento con nosotros. Amén. ¿Qué les parece que adoramos un momentito al Señor? Gloria a Dios. Yo no sé usted, pero yo siento presencia del Señor. Estaba ahí sentada, un poco nerviosa, pero su presencia me invadió y me llenó. Y su presencia está en este lugar, amén. Vamos a adorarlo como Él se lo merece, para que Él pueda preparar nuestros corazones, amén. Nuestros corazones para la palabra que Él quiere soltar hoy para cada uno de sus hijos. Que venimos hoy aquí con un corazón contrito y humillado, amén, que necesita ser sanado por Él, que necesita ser restaurado, que necesita ser lleno. Dice su palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si se arrepintieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuánto necesitamos del Dios Todopoderoso? ¿Cuánto necesitamos que Él sane nuestra tierra? Porque somos un remanente que cuida su presencia, somos un remanente que desea ser sano para poder servirle con total libertad al Padre. Oh sí, Jesús, hoy vinimos, Señor, nuevamente a ese lugar, papá, y nos reconocemos que somos débiles, Señor, pero tú, Señor, te vas a fortalecer en cada uno de nosotros. Hoy venimos a decirte, papá, una vez más, que te necesitamos, Dios. Oh poderoso, tú eres Dios. Venimos, Dios mío, primeramente a darte gracias, Jesús, a darte gracias, papá, porque sin ti no somos nada, poderoso Dios. Venimos a decirte que somos pobres en espíritu, sí, Jesús, pero sabemos que estamos en el lugar correcto, Señor, porque tú vas a hacer con nosotros lo que quieras hacer. Oh sí, Señor, estamos dispuestos, papá, preparados, Señor, a recibir esa palabra que nos va a edificar, Señor. Sí, Señor, creemos en ti, papá. Creemos, Dios mío, que así como estuviste con Pedro, oh Dios mío, y que lo salvaste de que no se ahogara, de la misma manera hoy estás con cada uno de nosotros, así como estuviste hoy con nuestro hermano Marcos, poderoso Jesús. Oh santo tú eres, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Oh sí, Señor. Tú eres poderoso, tú eres soberano, tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el gran yo soy, eres tú, papá, y estamos en tus manos, Señor, creyendo, Señor, que tú, papá, nos vas a limpiar, que tú nos vas a hacer nueva criatura hoy en esta tarde, papá. Oh sí, Señor, estamos con un corazón dispuesto, Dios mío, a ser cambiados por ti, a ser, Señor, lo que tú quieres que seamos, papá, a menguar a nuestra carne, Señor, pero a dejar que tu Espíritu fluya en nosotros, Dios. Gloria a Dios, aplaudir sobre tu cabeza en señal de victoria. Santo tú eres, Jesús. Y vamos a ir a la palabra. Invito a que abra su Biblia, amén, en San Juan
21:15. Cuando la tengan, digan amén, así podemos comenzar. Y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se titula Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijere la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a orar por la palabra, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hemos leído tu palabra y estamos acá junto a tu pueblo, Dios mío, esperando que esta palabra, Dios, traiga poder, traiga corrección a cada uno de nosotros, papá. Sabemos, Dios mío, que tu palabra es un bisturí que va a cortar los tumores del pecado, Señor. Oh poderoso Jesús, creemos que así va a ser, que tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor, y vas a traer convencimiento, poderoso Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Y muchos ya se han dado cuenta que vamos a hablar de Pedro, amén. Cuando decimos Pedro, lo primero que pensamos es en un hombre arrebatado, en un hombre bruto, en un hombre impulsivo, amén. Y dice que Jesús miró a ese hombre con amor y lo eligió como sus discípulos, como uno de sus discípulos. Y acá hay algo que me llama la atención y que toca mi corazón, porque se cumple la palabra cuando dice que el Señor no hace acepción de personas. Amén. Él había elegido a Pablo para que sea su apóstol, para que sea su discípulo. Y dice que Pablo era un hombre de estudio, era un hombre que tenía letra, que sabía muchos idiomas, amén, que calificaba para ser un discípulo del Señor. Pero Pedro era todo lo contrario. Pedro no tenía estudio, Pedro hacía lo mismo que hacía el papá, porque dice que los que no tenían estudio seguían haciendo lo que hacía el padre, y él era un pescador como su papá. Pero al Señor no le importó. Al Señor no le importó que Pedro no tuviera estudio, que sea un arrebatado, que se moviera por sus impulsos, sino que lo miró y dijo: a este bruto yo lo voy a llenar de unción y este también va a marcar la diferencia. De la misma manera que nos le eligió a nosotros, amén, cuando no éramos nadie, cuando nadie daba 5 pesos por nosotros, pero dice su palabra que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, amén. Poderoso es el Señor. Por eso dale un aplauso por tu vida hoy al Señor. Gloria a Dios. Dice que el Señor escoge a Pedro y que Pedro caminó con el Señor durante el ministerio, amén. Yo creo que fueron los años más hermosos que Pedro vivió con el Maestro, que había experimentado todo, que había visto los milagros y prodigios que había hecho el Señor, amén. Que el Señor le había enseñado todo lo que más podía para ser un discípulo de Él, para que vaya y predique la palabra del Señor, amén. Dice que Pedro había experimentado todo con el Padre. Dice que el Señor Jesús había ido con Pedro a la casa y que había sanado a su suegra. Dice que Pedro subió al monte con Jesús y que lo había visto al Padre transfigurado, amén. Todas esas cosas Pedro vivió con el Maestro, todas esas cosas. Y dice que un día estaban ahí con sus discípulos y
Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y te empezaron a decir, y dicen que sos Belcebú, dicen que sos Elías encarnado, dicen que eres un profeta. Y ahí salta el impulsivo Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dice que Jesús le dijo, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El impulsivo Pedro dijo lo que sintió, dijo la revelación que el Maestro le había dado. Amén. Qué lindo recordar cuán grande y cuán usado fue también Pedro, y no solo acordarnos de sus errores, amén, pero doy gracias al Señor porque es esto lo que me llama la atención de la palabra y lo que amo, que no solo nos cuentan las victorias que han tenido, sino también los fracasos que los grandes hombres de Dios han tenido. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos sentirnos identificados de que no somos perfectos, pero que estamos en el lugar correcto donde el perfecto nos perfeccionará. Yo no sé si usted lo puede creer, pero yo soy imperfecta y sé que Dios me va a perfeccionar. Oh sí, Jesús. Pedro había tenido una revelación, y usted imagínense, Pedro había tenido una revelación y había sido aceptado por Jesús, amén. Jesús se lo había reconocido. Imagínense, ya Pedro caminaba diferente, amén. Pedro ya se sentía como en la gloria, sentía que tenía ala y que podía volar, amén. Él ya le gustó. Pero ¿qué pasó? Un poquito más adelante, cuando el Señor anuncia que va rumbo a la cruz, Pedro lo quiere detener y le dice, no, que no vaya. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Amén. Y usted y yo hoy podemos decir, ¿por qué Pedro hizo eso? Usted y yo hoy podemos juzgar a Pedro y tirarle con la Biblia por la cabeza. Pero ¿saben qué? Usted y yo somos iguales a Pedro. Muchas veces estamos en la gloria, muchas veces sentimos la presencia del Señor, muchas veces recibimos la palabra, pero al otro día nos olvidamos y un problemita porque el hermano me miró mal, porque el pastor no me saludó, porque mi marido me maltrató. ¿Saben lo que hacemos? Queremos apartarnos del Padre. Muchas veces usted y yo somos igual que Pedro. A muchas veces a usted y a mí nos ha traicionado el carácter y actuamos igual que Él, amén. Pero sabemos que seguimos porque, como he dicho, somos imperfectos, pero todos los días el Señor nos edifica, amén. Por eso yo creo que el Señor, antes que usted y yo lleguemos a este lugar, Él ya tenía preparada la palabra, amén. Sí, Jesús, para esos hijos que le creen, para esos hijos que dicen, Señor, soy débil, pero cuando soy débil tú te fortaleces en mí. Señor, soy imperfecto, papá, pero yo voy a tu casa porque sé que ahí voy a estar segura y sé que ahí tú me vas a edificar. Poderoso es el Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudirle fuerte al Padre que está en este lugar? Amén. Y ese era Pedro, amén. Pedro, el que nosotros recordamos que se hundió en el mar, pero quien se animó a dar aunque sea unos pasitos en el agua, amén. Poderoso es el Señor. Y dice que ¿quién vive? Y a su nombre. Y dice que llega el momento que la vida de Pedro iba a cambiar. Iba a haber un antes y un después en la vida de Pedro. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le advierte: Simón, Simón, el enemigo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no mengue. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Hay algo acá que quiero detenerme y quiero decirte. El Señor no va a evitar que el enemigo te zarandee como a trigo. Sí tiene el permiso, porque dice que Dios creó un cerco alrededor de cada uno de nosotros, como lo hizo con Job.
Amén. Entonces el enemigo tiene que ir a pedirle permiso y el Señor se lo da. ¿Y sabe por qué el Señor le da permiso? Porque sabe que tú puedes vencer, porque sabe que tú puedes, porque Él sabe que ha depositado fe en ti y que tú no te vas a quedar ahí en el piso, amén. Por eso el Señor le da permiso. Todo lo que te esté pasando, todo lo malo que te esté pasando, es permitido por el Padre. No te estoy diciendo que Dios quiso que te pase. Él permitió que a ti te pase, amén. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro, como él muchas veces tuvo su confianza en sí mismo, cuando el Señor le dijo que ore, ¿sabe lo que hizo Pedro? Se acostó a dormir. ¿Y cuántas veces tú y yo hicimos lo mismo? ¿Cuántas veces salimos del culto empoderado y dijimos, hoy sí o sí me levanto a las 3 de la mañana y oro? Mañana sí o sí ayuno 24 horas. Y no lo hacemos, amén. Pero va a llegar el momento que de tanto pedirle al Señor lo vas a poder lograr y lo voy a poder lograr, amén. Poderoso es el Señor. Dice que Pedro se acostó a dormir. Cuando el Señor le avisa que el enemigo lo iba a zarandear, Pedro no sé qué habrá hecho. Yo creo que escuchó como siempre y que siguió caminando. Amén. Pero iba a llegar el momento donde la vida de Pedro no iba a ser igual. Y el Señor les dice que iba rumbo a la cruz, que lo iban a arrestar, que lo iban a crucificar. Y uno de ustedes le dice, me va a negar. Y ahí salta Pedro. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que Pedro le dijo, estos te van a negar. Todo esto sí te pueden negar, pero yo, Señor, estoy decidido a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte si es posible. Y el Señor Jesús, con todo su amor, lo miró y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces que me conoces. Yo no sé cómo Pedro lo habrá recibido, amén. Porque nosotros decimos y relatamos la historia de todas las cosas que Pedro tuvo que pasar con el Señor, las mejores. Y Pedro, yo creo que lo miró y ¿qué dijo? Más allá de que Jesús era el que sabía todo, más allá que era el Padre el que sabe, porque dice que Él es de la eternidad hasta la eternidad y que conoce todas las cosas, Pedro lo habrá mirado y no le habrá creído, ¿no? Pedro. Y dice que así pasó. Cuando vinieron a arrestarlo al Señor Jesús, ¿saben lo que hizo Pedro? Yo sé que sí lo saben. Pedro, con sus fuerzas, desenvainó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y el Señor enseguida tuvo que resolver eso, amén, porque era el hijo de él, era su discípulo, no lo iba a dejar sin oreja. Amén, como nosotros cuando nuestros hijos se mandan una macana, enseguida vamos a resolverlo. Bueno, el Señor hizo. Y yo creo que el Señor Jesús lo habrá mirado y le dijo, Pedro, no entendiste nada, Pedro, no era con tu fuerza, era con mi Santo Espíritu. Amén. Y de la misma manera Dios nos habla a nosotros y nos dice que no es con tu fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con el Santo Espíritu del Señor. Más allá de que nos lastimaron, más allá de que decimos cómo me pudieron hacer eso, es que yo le rompería la cara, es que yo qué no haría con ese que me causó tanto dolor, pero hoy el Señor viene a decirte que mengue tu carne y que no es con ejército, no es con espada, sino es con su Santo Espíritu. Oh sí, Jesús, mi alma te alaba, Dios. Y dice que ahí fue el Señor Jesucristo rumbo a la cruz. Y dice que el Señor le había advertido a Pedro y le había dicho, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y ahí de nuevo salta Pedro y dice que yo voy a ir contigo. Y el Señor lo mira y le dice, yo voy a dar mi vida por ti. Amén. Ese era el Señor. El Señor era el que tenía toda la paciencia. El Señor era el que tenía amor. ¿Saben por qué? Porque el Señor nunca nos va a garrotear. Porque dice que su amor
cubre multitud de errores, amén. Que más allá que nosotros fallemos, que más allá que nosotros pequemos y que le seamos infieles, Él te va a cubrir con su amor, porque su amor cubre multitud de errores, amén. Aplaudile fuerte al poderoso de Israel. Dice que Pedro, una vez más, se guió por lo que sentía, se guió con su fuerza, siendo impulsivo como siempre, y va. Donde el Señor le dijo que no fuera, Pedro fue. Y dice que cuando al Señor le estaban diciendo quién eres, ¿saben lo que contestaba el Señor Jesús? Que Él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mientras que Pedro, cuando le preguntaban, tú andabas con el Nazareno, tú eres uno de ellos. Y Pedro, ¿sabe qué dijo? No lo conozco. Y dice que por segunda vez le dijeron, tú eras uno de ellos, hablas como ellos, eres uno de ellos. Y Pedro nuevamente dijo, no lo conozco. Y por tercera vez dice que Pedro maldijo, dijo, no lo conozco. Y cuando la palabra de Dios no dice que él maldijo, dice que él dijo malas palabras. Amén, ¿para qué? Para ser uno más de ellos y mezclarse y que no se den cuenta. Pedro se había olvidado de todo lo que había vivido con el Maestro y había negado al Señor. Y dice que de repente pasa el Señor Jesús, que lo llevaban para que Pilato lo interrogara, y dice que lo miró a Pedro. Y yo, como sé el Dios que yo predico, como yo conozco al Dios de amor, de misericordia, yo sé que esa mirada no fue de acusación, yo sé que esa mirada fue de amor. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor lo miró con amor? Pero dice que Pedro se entristeció y que lloró amargamente. ¿Saben por qué? Porque él sabía lo que había hecho, porque él sabía que había traicionado la amistad del Maestro, porque Pedro en ese momento se dio cuenta que todo lo que había hecho estaba mal. Amén. Pedro dijo, ¿por qué no lo obedecí? ¿Por qué me guié por mi fuerza? ¿Por qué me guié por mi instinto? ¿Por qué seguí siendo el mismo impulsivo? ¿Por qué no valoré haber caminado con el Maestro? Porque no me costó, como muchos miraban al Señor de lejos. No, Pedro estaba al lado, dice que era su discípulo amado. Amén. Y Pedro en ese momento se entristeció porque dije, no lo valoré. Él habrá dicho, no lo valoré. Pónganse un momentito en el lugar de Pedro, amén, porque lo que yo estoy diciendo, la Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginar el dolor que ese hombre sintió. Y dice que en ese momento Pedro lloró amargamente. ¿Saben por qué? Porque Pedro se arrepintió, y el arrepentimiento de Pedro fue genuino, amén. Y dicen que después que pasó esto, Pedro no fue a la cruz, él no pudo, porque el sentimiento, el corazón roto, no lo pudo dejar acercarse. Dice que fue y que se encerró en un lugar oscuro. Amén. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿Cuántas veces nosotros pecamos contra Él? Y lo primero que hacemos es ir a escondernos. Lo primero que hacemos es decir, no voy más a la iglesia porque no soy digno. No voy más a la iglesia porque le fallé al Señor. Pero ¿saben qué? Hoy yo vengo a hablarte de un Dios de amor, de un Dios misericordioso que ha dado a su Hijo unigénito por ti y que le has costado hasta la última gota de tu sangre. Oh, poderoso es el Señor. Ese es el Dios que yo te predico, un Dios de amor. Dice que cuando había acontecido todo, el Señor Jesús le dijo a unas mujeres, vayan a avisarle a mis apóstoles y a Pedro que he resucitado. Porque el Señor Jesús nombra a Pedro, porque sabía cómo se sentía, porque sabía que Pedro se sentía indigno, amén. Pero él se encargó porque quería que sepa Pedro que él todavía lo amaba,
que la promesa que le había hecho, que le había dicho que él iba a tener la llave de la iglesia, que él iba a ser Pedro la roca, seguía siendo vigente, amén. Y dice que el Señor, dice que después de esto, Pedro volvió a lo mismo que hacía, a lo único que podía hacer, a lo único que él sabía hacer. Pedro había vuelto, a la vieja vida, había vuelto a pescar con algunos de los apóstoles, amén. Porque es eso lo que hacemos nosotros cuando pecamos contra el Señor. Volvemos o intentamos volver al mundo, a la vieja vida. Yo me vuelvo a drogar. Si Dios me dio todo y mira cómo le pagué. Dice que Pedro hizo eso. Pedro volvió a pescar. Pero acá importa más lo que hizo el Señor Jesús, amén. Dice que el Señor Jesús estaba del otro lado de la playa y les preguntó, los vio que estaban pescando y que no habían pescado nada en toda la noche, y les dijo, hijitos míos, ¿tienen algo que comer? Ese es el Señor. Ese es el Señor que nos amó primero y que nos ama hoy y que nos seguirá amando más allá de que le seamos infieles. Pero ¿saben qué? El arrepentimiento es muy importante. El arrepentimiento es lo que nos va a llevar a la salvación y a la vida eterna. Dice que Pedro se había arrepentido y el Señor Jesús lo había visto, amén. Dice que Pedro, cuando lo vio, se ciñó su ropa porque él se había despojado de ella, amén. Yo creo que cuando Pedro se despojó de su ropa y se la volvió a poner, él la había sacudido. ¿Por qué? Porque Pedro ya no era el mismo. Porque Pedro había entendido que el Señor era la vid verdadera y que Pedro era el pámpano, y que si no permanecemos en Él, dice su palabra, si Él permanece en nosotros y nosotros en Él, ahí vamos a llevar mucho fruto. Yo creo que a Pedro ahí le cayeron todas las fichas y que dijo, ahí se queda el impulsivo Pedro, ahí se queda